Ok, chicos, entonces aquí ya en mi pizarrón escribí algunas frases que me van a ayudar a poder ejemplificar los diferentes tipos de sujeto. Y bueno, pues el primer tipo de sujeto que tenemos es el sujeto expreso, y el sujeto expreso es aquel en el que aparece de forma explícita en las oraciones. Es decir, que no tienes que buscar ni tienes que estar interpretando, porque simple y sencillamente sabes quién es el que realiza la acción. Y entonces aquí tenemos el ejemplo que dice: María salió al súper. ¿Quién es el sujeto expreso ahí? Pues María, ¿no? Porque si decimos salió al súper, pues quedaría como incompleto. También, por ejemplo, si yo digo tú lees, ¿quién es el sujeto? Pues tú. Si yo digo ellos escriben, ¿quién es el sujeto? Pues ellos, ¿ok? A eso se le llama sujeto expreso. El siguiente tipo de sujeto es el sujeto desinencial o tácito. Es decir, es aquel que no aparece escrito en la oración, pero que lo podemos reconocer a través de la persona gramatical que indica el verbo. Es decir, tenemos que buscar el verbo y ver en qué tiempo está conjugado para poder determinar quién es el sujeto. Aquí está sujeto desinencial o tácito, y en nuestra oración ejemplo dice comió demasiado. Y aquí le puse un signo de interrogación en donde generalmente va el sujeto. Entonces, comió demasiado. ¿Quién comió demasiado? Pues pudo haber sido él o ella. Ese sería nuestro sujeto desinencial. No dice ella comió demasiado. Con que diga comió demasiado, entendemos que está hablando de una persona. No sabemos quién, pero está hablando de una persona, ¿ok? A eso se le llama sujeto tácito. Por ejemplo, si digo viajé a Roma, ¿quién sería el sujeto tácito? Pues yo, porque el verbo viajar está conjugado en primera persona en pasado. Viajé a Roma. Si yo digo yo viajé a Roma, sería repetitivo, porque con que yo diga viajé es más que suficiente. Se entiende que la persona que hizo ese viaje fui yo, ¿ok? Ese es el sujeto tácito. Después tenemos el sujeto activo o agente. Y aquí lo tenemos, sujeto agente, y este es aquel que realiza la acción del verbo, es decir, el lugar absorbe toda la carga de lo que el verbo está realizando. Por ejemplo, aquí tenemos Isabel subió la colina. Isabel subió la colina. Si yo digo subió la colina, sería un verbo, sería un sujeto desinencial. Pero si yo digo Isabel subió la colina, le estoy atribuyendo ya a una persona esa acción. En este caso, el sujeto agente será Isabel, ¿ok? Ahí está claramente sujeto. Si yo le quito esto, sería subió la colina, sería sujeto desinencial, y podría ser Juan subió la colina, José subió la colina, Pedro subió la colina, el perro subió la colina. Pero cuando yo le pongo Isabel, estoy ya atribuyendo esa acción a una persona. Sujeto agente. El siguiente tipo de sujeto que tenemos es el sujeto pasivo o paciente. Aquí lo tenemos, sujeto pasivo, paciente, y este sujeto es el que no realiza la acción, sino que sufre las consecuencias de la acción. Es decir, no es el que lleva la carga principal de la acción, sino al que le pasa las consecuencias de esa acción. Por ejemplo, aquí tenemos Luis es perseguido por el perro. Si yo quito Luis, es perseguido por el perro. La pregunta obligatoria es ¿quién? Y entonces, al poner Luis, ya estoy atribuyéndole esa acción a Luis. A Luis lo persigue un perro. Por eso digo, es que es perseguido por un perro. Sí, pero ¿quién? Pues es perseguido por un perro. Es una oración incompleta. No tiene sentido. Cuando yo le doy Luis, el otro perro, mi mamá, mi papá, ya estoy dándole entonces a ese sujeto las consecuencias de esa acción, de ese verbo, ¿no? Y por eso se llama sujeto paciente. Muy bien. Siguiente tipo de sujeto es el sujeto complejo. Yo tengo sujeto complejo, y el sujeto complejo es cuyo núcleo o palabra principal tiene determinantes. Ahorita que veamos los núcleos, vamos a entender un poquito más este punto. Entonces, el núcleo del sujeto es la palabra principal del sujeto. Y
¿Recuerdan que les dije hace unos momentos sobre los determinantes? Los determinantes pueden ser artículos, adjetivos, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, mi oración de sujeto complejo tiene un determinante que será un artículo, un artículo que es el. Entonces, el cartero trajo un telegrama. Si yo pongo cartero trajo un telegrama, ¿suena correcto? No, cartero trajo una carta. Pues no, cartero trajo una carta. No tiene sentido, pero si digo el cartero, ok, ya estoy determinando, ya estoy ya completando esa oración. Entonces, el artículo el será nuestro determinante para nuestro sujeto complejo. El siguiente tipo de sujeto es el sujeto incomplejo. Ya les había dicho que a veces en la gramática tenemos una parte y luego viene la contraparte. Bueno, pues aquí está. El sujeto incomplejo es aquel cuyo núcleo no tiene determinantes, es decir, no hay ninguna palabra que lo acompañe. Y aquí tenemos ella llegó pronto a la escuela. Ella, no dice ella llegó pronto, no, ella, entendemos sobre quién está recayendo la acción. Entonces, ella llegó pronto al colegio. Ahí está ese ejemplo. Por ejemplo, sería María rezaba en la capilla, el núcleo del sujeto no lleva determinantes. No dice la María rezaba en la capilla, no. María rezaba, Juan caminaba en el parque, etcétera, etcétera. A eso se refiere, ¿no? Después tenemos el sujeto simple. Este es el sujeto que casi siempre utilizamos y es aquel que tiene un solo núcleo o una palabra principal. Muy bien, aquí tenemos sujeto simple, los jóvenes cosen bien. Nuestro sujeto, ¿quién es? Los jóvenes. Entonces sabemos que los va a ser un determinante porque es un artículo. ¿Y quién sería nuestro núcleo del sujeto? Es decir, la palabra más importante. Pues jóvenes, porque si yo digo los cosen bien, no se entiende nuestra frase. Necesita forzosamente jóvenes para que se entienda. Como maestra, ¿cómo puedo identificar un núcleo de un sujeto cuando si tú lo quitas de la oración, pierde su sentido? Ese es un secretito ahí que aprendí en el camino. Entonces, así es como podemos identificar un sujeto, ¿ok? Muy bien, ese es el sujeto simple. Entonces tenemos la contraparte, que será el sujeto compuesto. Y el sujeto compuesto tiene más de un núcleo o palabras principales. Y aquí tenemos Ana y Luisa van al parque. Si no estuviera Ana van, si yo escribiera Ana van al parque, ¿estaría correcto? No, porque estoy utilizando una conjugación equivocada. Ana es singular, es una sola persona. Pero si pongo Ana y Luisa van al parque, estoy complementando esa información. Entonces el sujeto compuesto será la frase cuyos sujetos tiene un núcleo, que es Ana y Luisa, y ambas unifican esa oración y le dan entonces ese valor necesario. Entonces los núcleos del sujeto compuesto van unidos generalmente por conjugaciones copulativas que puede ser y, ni, o, ¿ok? Esas son las conjugaciones copulativas. Copulativa quiere decir que se unen, ¿ok? Entonces, pues a eso se refiere estos tipos de sujeto. Ahora, vamos a tratar de identificar el núcleo del sujeto. Vamos a escribir ahí en nuestro cuaderno entonces ahora la definición de núcleo del sujeto, que ya les expliqué un poquito a lo largo de la clase. En las oraciones con dos miembros o bimembres, ¿se acuerdan que vimos eso también? Hay un sujeto, la persona que realiza la acción, y el predicado, que es lo que describe la acción que realiza el sujeto, ¿ok? Entonces, esto implica que el sujeto responde a la pregunta ¿quién? Y el predicado responde a la pregunta ¿qué? Tanto el sujeto como el predicado de una oración tienen una palabra esencial, es decir, el núcleo. Ahorita estamos viendo el núcleo del sujeto, vamos a ver el núcleo del predicado también. Entonces el núcleo del sujeto es el elemento fundamental del sujeto de una oración que lo hace ser lo más importante. En otras palabras, el núcleo es la palabra más importante en cualquier sujeto. Por ejemplo, si yo tengo la oración María baila y si hacemos la pregunta ¿quién? Pues la respuesta es María. ¿Quién baila? María.
y se convierte en el núcleo del sujeto de la oración, porque sin ella solo sería baila. Y no sabemos si es una orden o está diciendo baila o es una invitación. Pero si digo María baila, estoy indicando que ella está llevando a cabo esa acción. Por eso es que es importante. La palabra baila constituye el predicado de la oración. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar aquí, ok, tenemos a María salió al súper. Ahí, en esa frase, ¿cuál sería el núcleo del sujeto? María, ok, aquí está el sujeto y salió al súper, sería el predicado. Acuérdense, el sujeto siempre va a ser la persona que realiza la acción. El predicado es la acción que realiza el sujeto, ¿ok? Entonces, si yo digo, Luis es perseguido por el perro, ¿quién es mi sujeto? Luis, y el predicado sería que es perseguido por el perro. Entonces, el núcleo del sujeto será Luis. En la frase, el cartero trajo un telegrama, nuestro sujeto será, déjenme borrar, mi sujeto será el cartero, pero el núcleo del sujeto será el cartero, porque si yo digo, él trajo un telegrama, no estoy indicando quién, solo estoy diciendo que alguien lo hizo y que era un hombre. Pero si yo digo, el cartero trajo un telegrama, entonces ya estoy siendo mucho más específica y mi oración ahora sí tiene una mayor claridad. ¿Ok? Entonces el núcleo del sujeto es esa palabra importante en el sujeto que nos ayuda a determinar quién es el que está realizando esa acción. Muy bien, chicos, pues entonces hasta aquí dejamos este tema. Sé que es complicado. Traten de analizarlo ahí un poquito. Voy a tratar de acercarles un poco mi imagen, ahí para que tengan una imagen más clara de las oraciones que les puse de ejemplo. Y bueno, pues por favor desarrollen los ejercicios que les puse ahí para complemento de la clase y van a tener bastante tiempo para hacerlo. Cualquier duda saben que me pueden preguntar y con mucho gusto los voy a atender. Así que este es el sujeto y el núcleo del sujeto. Chicos, que tengan un excelente día, buen inicio de semana, cuídense mucho. Hasta pronto.